Fantástico, pues seguimos con la última de nuestras ponentes, Marina Foncuberta, especialista en privacidad, blockchain, derecho digital en la empresa ATH21. Abogada especializada en privacidad, protección de datos, blockchain y tecnología, gran comunicadora, como no podía ser de otra forma. Suele tratar temas de privacidad, formación, criptoactivos. Es licenciada en el Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y se especializó en nuevas tecnologías, trabajando en empresas como Ernst & Young, IBM o WinThink. Marina, gracias por estar aquí con nosotros y te dejo a los mandos audiovisuales para tu presentación. Pues muchas gracias, Pascual, por la presentación. Voy a intentar ser rápida. Tenemos poco tiempo y bueno, a mí no me gusta atorar mucho en las charlas, me gusta dar como una visión básica de lo que os quiero transmitir y sobre todo que os vayáis con 3, 4 ideas claras y que es la finalidad, que por lo menos de mi ponencia tengáis mi visión y 4 ideas sencillas y básicas, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo trabajo en ATH21, soy asociada de la firma. Somos una firma, como su propio nombre indica, especializada en blockchain y criptoactivos, en proyectos de blockchain y criptoactivos. Y lo que intentamos es que todos los proyectos que nos llegan, que son muy diferentes dentro de que parten de un mismo ecosistema, sean lo que llamamos legal by design, es decir, que desde el principio, desde que se empieza a casi crear el proyecto, desde sus tripas tecnológicas, sea legal. Cuando nos invitaron a este evento, me dijeron en mi parte de la ponencia que era retos de la regulación y estuve dándole vueltas y dije, retos de la regulación. Claro, me parecía un nombre bastante como del 2018 y me explico, del 2017, 2016 y me explico. La regulación ha avanzado mucho en los 2, 3 últimos años. Se puede decir que desde el año 2019 en adelante hemos visto una revolución exponencial del escenario legal aplicable al mundo cripto. Entonces me planteé, ostras, sí, es un avance, pero también hay que plantear los retos, pero también hay que plantear los avances que se han hecho. Y eso es lo que os quiero transmitir en la charla de hoy. No solamente los retos que se nos plantean, que son muchos, sino todo lo que hemos recorrido hasta el punto en el que nos encontramos ahora. Si hay abogados por aquí, que sepáis que tenéis mucho ganado, porque si hay abogados que lleven escuchándome unos 4 o 5 años en el sector, sabrán los retos a los que nos enfrentábamos en aquellos años de cómo hacemos para cumplir una normativa que no existe, porque antes no había normativa aplicable directamente al mundo cripto. Entonces, tirábamos al final de imaginación, hacíamos encaje de bolillos y aplicábamos la normativa un poco por analogía. Es verdad que este avance, estoy hablando de un avance, pero es verdad que se está haciendo muy poco a poco. Al final, la realidad es que Bitcoin nace en el 2008 y tarda más o menos unos 10 años en llegar una primera normativa que regule proveedores o servicios basados en blockchain. Siendo honesta, también creo que ese tiempo ha sido necesario para que, digamos que el regulador entienda qué son las criptos, cómo funcionan, qué implicaciones tienen. Es decir, han sido 10 años de espera, efectivamente, pero yo creo que han sido 10 años de espera desde el punto de vista positivo. ¿Y por qué os digo que es positivo? Porque al final, si no hay entendimiento por parte del regulador, lo suyo era, y por simple seguridad jurídica, la reacción esperable era prohibir las criptos. Y era algo con lo que yo llevaba viviendo desde el 2016 que empecé a leer del tema y empecé a interesarme y gracias a Dios a involucrarme en proyectos que era, no, bueno, ¿a qué te dedicas? No, yo pues soy abogada de privacidad, protección de datos, nuevas tecnologías y además me estoy especializando en blockchain. Bueno, es que eso es una estafa, eso es humo, eso lo van a prohibir. Entonces, claro, vivías un poco con la fe, porque tenías que tener fe en ese momento de que esto tenía sentido y que iba a pegar un buen pelotazo.
pero vivías con la fe de que no fuese así. Y por eso, gracias a Dios, el regulador se ha tomado su tiempo para entender qué son las cripto y poder regularlo en lugar de prohibirlas directamente. De hecho, gracias a esa regulación, que vamos a ver a lo largo de la presentación, se ha creado un entorno cripto-friendly. En España, de hecho, es un país bastante cripto-friendly, pese a lo que se cree, para desarrollar proyectos cripto. La primera charla que di de blockchain hace unos 4 años, ya, no quiero ni tirar de memoria, pero hace ya como unos 4 años, fue de en qué consiste la tecnología, cómo los diferentes sectores la podían aplicar y qué regulación había. Claro, no había regulación hace 4 años. Entonces, la historia ha cambiado muchísimo, pero no solamente por la historia que cuentas, sino por el público que te está escuchando. Yo recuerdo que antes hablabas de wallets y la gente te miraba con cara de póker un poco, y ahora cada vez más gente sabe, bueno, tiene criptomonedas. No voy a entrar a valorar si saben lo que son o no saben lo que son y simplemente las compran con expectativas de revalorización. Saben lo que es un wallet, han oído hablar de plataformas de exchange y custodia como pues, la típica Coinbase, todo el mundo ha oído hablar de Coinbase, Cryptan, que se está haciendo fenomenal. Y sobre todo con el boom de los NFTs y el metaverso estamos viendo que la gente se empieza como a meter en el mundo. También es verdad que no quiero abrir este melón, pero he dicho la palabra metaverso, y también creo que lo que se está vendiendo de metaverso es un concepto muy diferente a lo que los profesionales que nos dedicamos a ello entendemos por metaverso. Pero bueno, eso yo creo que nos daría para otra charla y no me apetece meterme en jardines, así que como vamos cortos de tiempo voy a ir al grano. Voy a ver, no puedo cambiar, ahora sí, perdón. Al final, lo que yo he visto de la adopción de las cripto es que no solamente es una cosa de emprendedores o de consumidores y usuarios, sino que hemos visto también cómo gigantes de la industria abrazaban el mundo cripto. Y digo abrazaban no porque prestaban servicios de cripto, que veréis en la presentación que hay varios ejemplos de bancos que prestan servicios de custodia, JP Morgan, BNY Mellon, que es el banco más antiguo de Estados Unidos, prestando servicio de ETFs de cripto. O sea, me refiero a que no solamente es una cuestión de que presten servicios basados en cripto, sino que hemos visto cómo empresas grandes adquieren cripto, es decir, las adquieren dentro de sus propias arcas, por así decir. Y yo creo que esa es la apuesta más honesta que se hace en cripto. Y de hecho, cuando a mí me preguntan, vale, fenomenal, ¿te dedicas a ello? ¿Crees en esto? Vale, pero ¿tienes cripto? Pues efectivamente, la realidad es que sí, yo soy una fiel defensora de las criptos, siempre lo he sido, y creo que es la forma más honesta de apostar por este mundo. Y en estos ejemplos que veréis en la pantalla lo podéis ver. Retomando el tema de la regulación, que es lo que nos ocupa en esta sesión, y con lo que quiero que os quedéis es, bueno, el cambio de paradigma que os he querido señalar, y que os quedéis con la regulación que a día de hoy es aplicable y con las normativas que tenéis que tener en mente si os dedicáis a esto, ¿de acuerdo? La primera normativa que define lo que era un criptoactivo, un exchange o un custodio, es decir, proveedores de servicio de cripto, es la quinta directiva de prevención de blanqueo de capitales, ¿de acuerdo? Antes, como os he dicho, íbamos un poco perdidos, conocíamos la tecnología, conocíamos la normativa, que no era de cripto concretamente, entonces intentábamos ajustarla, ¿de acuerdo? Perdón, que he recibido un mail, con los pronunciamientos de la CNMV, y por ahí íbamos guiándonos. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos normativa encima de la mesa que nos permite, alcanzando unos determinados requisitos, cumplir con las obligaciones que se exige. ¿Y esto es bueno o es malo? Vale, yo personalmente creo que es bueno. Hay mucha gente que piensa que la normativa no favorece la innovación,
pero yo personalmente pienso que es justamente lo contrario. ¿Por qué pienso que es lo contrario? Porque tener una base sólida y legal, yo creo que anima a los emprendedores a llevar a cabo sus proyectos. Al final, ellos hacen un balance y dicen, vale, tengo que cumplir con esto, con esto, con esto, me enfrento a estas sanciones si no cumplo, ¿me compensa meterme en este proyecto? Sí, no, venga, para adelante. Que, oye, no hay regulación, no sabemos a qué te enfrentas, prueba y ya si te sancionan, pues ya veremos qué hacemos. Yo creo que teniendo, digamos, las reglas del juego establecidas y claras, es mucho más fácil animarse a emprender y a innovar que si vas perdido. Entonces, una vez tenemos la base legal clara, lo suyo es, oye, pues vamos a testear el producto en el mercado, que es, yo creo, realmente el salvaje oeste, que es verificar si tu producto es bueno o es malo y que decidan los consumidores. Es decir, cuando manda el consumidor y la libertad del mercado y no el miedo, es cuando se mejoran los modelos de negocio y es cuando cuando realmente se genera la innovación y el crecimiento de un sector. Dicho esto, de que yo personalmente creo y como abogada lo he vivido, o sea, he vivido como de 2016 algún proyecto, 2017 empieza a haber ICOs, un poco salvaje oeste, pero empieza a haber ICOs, 2018 empieza a subir, o sea, yo he visto un crecimiento exponencial de proyectos y eso ha sido también a partir de que empieza a haber regulación encima de la mesa. Entonces, os doy mi opinión como abogada y persona que está todo el día trabajando en proyectos cripto, de cómo favorece la legalidad a la innovación, pese a que hay mucha gente que considera lo contrario. Volviendo al tema de la regulación, en España, la quinta directiva de prevención de blanqueo de capitales fue la primera piedra de la casa de la regulación cripto que definió lo que era un custodio, lo que era un activo digital y lo que era un exchange, ¿de acuerdo? Esto era una directiva, como sabéis, las normativas europeas pueden ser reglamentos o directivas, las directivas se transponen, es decir, que hay que aplicarlas, hay que, digamos, internarlas en nuestro ordenamiento jurídico. En nuestro caso se reguló en la ley 2010 del 28 de abril y añadía como sujetos obligados a los proveedores de servicio de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y custodia de monederos electrónicos, ¿vale? ¿Y esto qué es? Estos son los exchanges y los custodios. El cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria es la compraventa de monedas virtuales mediante la entrega de euros o cualquier moneda extranjera de curso legal. Y los proveedores de servicio de custodia eran de monederos electrónicos o wallets, eran aquellas entidades o personas físicas que prestaban servicios de salvaguardia y custodia de claves criptográficas en nombre de sus clientes, ¿vale? Para tener, almacenar y transferir monedas virtuales o criptoactivos, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis súper soslayadamente, ¿qué obligaciones implica la ley 10-2010 para estos sujetos obligados que son prestadores de servicios cripto? Pues tienen que comunicar al SEPLAC, evidentemente, aquellas obligaciones de las que existan indicios o certeza que están relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. También tienen que aplicar medidas de diligencia debida en las relaciones con sus clientes. Evidentemente tiene que haber un programa de formación para empleados en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y fundamental, nombrar un representante ante el SEPLAC. Y muy importante, también la transposición de esta directiva impuso que había que registrarse, darse de alta en el registro del Banco de España de los operadores de criptoactivos que bien tengan sede o actividad en España. Para los que estén operando ya, el deadline es el 29 de enero. Te tienes que registrar antes del 29 de enero, ¿de acuerdo? Al final, este registro
tiene una función clave que es, además de evitar la prevención de blanqueo de capitales, es como asegurar que las transacciones tributen por las correspondientes plusvalías. ¿De acuerdo? Pues aparte de la prevención de blanqueo de capitales, tenemos otras normativas que han venido a dar luz y han venido a establecer un camino por el cual los proveedores de servicio de cripto pueden ejercer su actividad de forma regulada, sin miedo y con unas sanciones muy claras en caso de incumplimiento. ¿De acuerdo? Tenemos en primer lugar MiCA, que es Marketing Crypto Assets. Es una propuesta de reglamento, todavía no está en vigor, pero ha sido una normativa muy, muy esperada porque si bien blanqueo de capitales de forma soslayada toca las cripto por su actividad, MiCA es una regulación hecha por y para los proveedores de servicios de cripto, ¿de acuerdo? Forma parte del Digital Single Market Europeo, que quiere hacer de Europa un continente digital, y esta es una de las patas fundamentales de esta estrategia. Entonces, bueno, para que sepáis de MiCA, todavía de nuevo insistiros que es una propuesta, va a estar aprobada en nada, o sea, en nada entrará en vigor, pero bueno, contaros un poco en qué consiste y cuáles son su scope, digamos, en quién se centra, perdón. ¿A quién aplica MiCA? Nos ha venido muy bien las charlas porque ya sabemos lo que son las stablecoins o ART, es decir, tokens referenciados a cestas de activos. Bueno, estos en primer lugar. Luego los e-money tokens, que son tokens que se referencian al valor de una moneda fiat, por ejemplo, los USDT. Y luego los utility tokens, que son tokens que te dan acceso a bienes y servicios de una plataforma, ¿de acuerdo? ¿A qué no aplica MiCA? O sea, ¿qué ha quitado de aquí MiCA? Pues los NFTs, los royalty points, los reward points y los activos digitales de arte, ¿de acuerdo? Y también ha quitado todo lo que es descentralizado, por ejemplo, los wallets descentralizados o los exchanges y los DEX, o sea, los exchanges descentralizados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si invertimos en un protocolo, pues al final contra el protocolo no te puedes dirigir contra nadie. Entonces, todo lo que es tecnología, MiCA lo ha obviado y se ha centrado en los proveedores de servicios. Por ejemplo, si tu empresa presta servicios a terceros invirtiendo en un protocolo de AAVE, pues tú eres proveedor de servicios, ¿de acuerdo? Y tú eres el que está sujeto a MiCA, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la finalidad de MiCA? Pues al final, algo bastante importante, que era la protección al consumidor y al usuario, porque al final los criptoactivos tienen una alta volatilidad y el usuario tiene que saber a quién dirigirse en caso de, no por la volatilidad de sus criptoactivos, evidentemente, pero sí en caso de ataque de ciberseguridad. Es decir, tú te tienes que poder dirigir a alguien, y esto es lo que ha querido hacer MiCA, ¿de acuerdo? Proteger al usuario y también regular las compañías que operan con este tipo de activos, ¿de acuerdo? También ha querido facilitar el pasaporte digital, que es para evitar que se creen, digamos, paraísos cripto, que es decir, que lo mismo que se aplica en Alemania se aplica en España, ¿de acuerdo? ¿Y qué actividades están sujetas? Pues la emisión de tokens, el trading, la custodia, la ejecución de órdenes, los exchanges, dar asesoramiento y para que veáis, a grandes rasgos, creo que me dejo alguna, pero para grandes rasgos, para que veáis las actividades que se basan en cripto que están sujetas a MiCA y que por tanto tienen que cumplir sus obligaciones, ¿de acuerdo? Luego, la circular de publicidad, que se aprobó hace nada y está haciendo muchísimo ruido. Yo personalmente agradezco un montón que se haya aprobado ya, porque al final veías a Iniesta promocionando las criptos y veías que había plataformas digamos, con mucha agresividad publicitaria de las criptos, y bueno, yo creo que hay que formar a la gente y
y que es muy importante que la gente sepa dónde se está metiendo antes de meterse. Entonces, bueno, a mí personalmente me gusta mucho desde el punto de vista de usuaria que se haya aprobado la circular de publicidad. ¿Qué tipo de actividad está sujeta? Cualquier actividad publicitaria según el concepto de la Ley General de Publicidad. Es decir, nos vamos directamente a lo que dice la Ley General de Publicidad. ¿De acuerdo? ¿Quién está obligado a cumplir esta regulación? Los proveedores de servicios sobre criptoactivos, los proveedores de servicios publicitarios y personas físicas o jurídicas diferentes de las otras dos que por iniciativa propia o por cuenta de terceros realicen una actividad publicitaria sobre criptoactivos. ¿A quién nos estamos refiriendo? A influencers y a youtubers, por ejemplo. ¿Y qué activos están excluidos de esta normativa? Instrumentos financieros, criptoactivos que por sus características y su naturaleza no sean susceptibles de objeto de inversión. Luego, criptoactivos cuyo único uso sea el acceso digital a un producto o servicio y que no ofrezca, importante, expectativas de revalorización, es decir, pues un utility token sin expectativas de revalorización. Y los NFTs. Los NFTs quedan fuera de esta normativa, ¿de acuerdo? Entre obligaciones, para que tengáis alguna en la cabeza, pues necesitáis disclaimers en las campañas publicitarias. Estos vienen como muy bien detallados en los anexos de la propia circular, y luego que las campañas publicitarias que sean masivas tienes que presentar documentación previa a la CNMV y la CNMV pues te dice si tienes que hacer consideraciones o no. Si no te dice nada, se considera que el silencio es positivo y que puedes hacer tu campaña de publicidad. ¿De acuerdo? Por último, volando, las medidas contra el fraude, que al final, pues al final lo que quieren es que todos, no me voy a liar, que todos tributemos y que todas nuestras ganancias patrimoniales queden perfectamente registradas y que no se explique y no se le escapen a nadie. Y por supuesto el sandbox, que está ayudando con un entorno seguro a la innovación, y están entrando proyectos chulísimos que yo personalmente me alegro mucho de que hayan entrado. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Pues bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo, que hay que seguir avanzando, y yo creo que digamos que las piedras del zapato ahora mismo del regulador son los NFTs y DeFi. Ver cómo hacemos ese encaje de bolillos y cómo establecemos un entorno seguro y que permita seguir construyendo un mundo crypto-friendly. Y ya está. Ya he corrido mucho. Sí, sí, no, pero muy bien, has encajado, que has expresado muchísimas ideas en estos 20 minutos, y fíjate, Marina, para no haber nada de regulación anterior al 2018, fíjate todo lo que tenemos ya y todo lo que quedará por salir. Estás en un sector donde a bufetes como el vuestro nos va a faltar trabajo, porque la tendencia es súper positiva, y esto se va a poner cada vez más complejo porque a las autoridades administrativas y gubernamentales así les va a interesar. Así que vais a tener trabajo para muchos años más. Gracias, Marina, por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Pascual.